Fisiología y Biofísica, Unidad Académica 1, Parte 3, el sistema nervioso autónomo. La estructura y función de los ganglios simpáticos y muchos ganglios parasimpáticos es relativamente simple, aunque otros ganglios autonómicos presentan una complejidad y autonomía funcional enorme, como por ejemplo el plexo de Meissner en el sistema nervioso entérico. La sinapsis principal entre las neuronas preganglionares y posganglionares libera acetilcolina y utiliza receptores nicotínicos postsinápticos. El receptor nicotínico es ionotrópico, permeable a cationes y produce una corriente que despolariza rápidamente a la neurona posganglionar, haciendo que eventualmente llegue al umbral y dispare potenciales de acción. Este gráfico muestra el registro de una neurona posganglionar donde la activación de la fibra presináptica produce un PEPS rápido que alcanza su pico en unos pocos milisegundos. En el ganglio existen muchos otros mecanismos que modulan la actividad de la neurona posganglionar. Por ejemplo, la acetilcolina también activa receptores metabotrópicos de tipo M2 en la neurona posganglionar, que tiene un efecto inhibitorio sobre la neurona mediado por canales de potasio. También es frecuente en los ganglios autonómicos la coliberación de péptidos, como el péptido liberador de hormona leutonizante, que a través de sus receptores metabotrópicos cierra canales de potasio de tipo M y por lo tanto genera una despolarización tardía en la neurona posganglionar. Esta despolarización no es suficiente para alcanzar el umbral. Por ello, el receptor nicotínico de tipo 2 es el más relevante en los ganglios autonómicos. Y es importante aclarar que es un receptor diferente al que expresa el músculo esquelético, y por lo tanto es insensible a fármacos que bloquean los receptores de la sinapsis neuromuscular, como la tubocurarina. El sistema nervioso entérico lo abordaremos en detalle al estudiar la fisiología digestiva. Basta decir que muchas funciones del tubo digestivo se integran a nivel local con mínima influencia del sistema nervioso central. La influencia central no deja de ser importante, sin embargo, como demuestra que la sección del nervio vago produce una disminución dramática, aunque transitoria, de la función gastrointestinal. Para terminar con el estudio de los mecanismos eferentes autonómicos, analizaremos esta tabla comparativa de las vías eferentes del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso somático. El único tejido efector del sistema nervioso somático es el músculo esquelético, que además es inervado por una única vía eferente, la motoneurona alfa. En el sistema nervioso autónomo, dos brazos eferentes, el sistema simpático y el parasimpático, inervan a cada efector, y los efectores son múltiples. Además, el sistema nervioso autónomo posee relevos sinápticos en ganglios periféricos que el sistema nervioso somático no posee. En los ganglios, la sinapsis entre las neuronas pre- y posganglionares utiliza acetilcolina como neurotransmisor y receptores nicotínicos de tipo 2 sensibles al antagonista hexametonio. Las sinapsis neuroefectoras del sistema nervioso somático son todas similares. Las motoneuronas alfa utilizan acetilcolina como neurotransmisor y el músculo esquelético expresa receptores nicotínicos de tipo N1, sensibles a la tubocurarina. En el sistema nervioso autónomo existe mayor variedad de sinapsis neuroefectoras. Las principales son colinérgicas, actuando a través de receptores muscarínicos, o noradrenérgicas, actuando a través de receptores alfa o beta. Además, participan de manera significativa cotransmisores peptídicos o de otro tipo. Finalmente, ambos sistemas difieren en el grado de autonomía de sus efectores. En el sistema nervioso somático, el músculo esquelético carece de actividad intrínseca y solo se contrae en respuesta a los comandos que imparten las motoneuronas alfa. Si pierden su inervación, quedan paralizados
y se atrofian. En cambio, los efectores del sistema nervioso autónomo poseen actividad intrínseca que pueden mantener la función luego de la denervación completa, como queda ejemplificado en la posibilidad de trasplantar un corazón. Como indicamos al principio de esta clase, el sistema nervioso autónomo no solo posee componentes eferentes, sino también aferentes, que relevan información del medio interno y son indispensables para que el sistema nervioso autónomo produzca respuestas adecuadas ante cambios en las variables fisiológicas. Existen distintos tipos de receptores sensoriales viscerales. Los nociceptores relevan estímulos de mucha energía, potencialmente nocivos, como puede ser la distensión visceral. Sin embargo, otros poseen actividad constante y, sin embargo, esa actividad nunca impacta en nuestra conciencia, como puede ser, por ejemplo, los mecanorreceptores presentes en las arterias, grandes venas y cámaras del corazón, que sensan la presión arterial y venosa, o los quimiorreceptores periféricos sensibles a cambios en la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono y concentración de protones en el líquido extracelular. Estos receptores sensoriales transmiten información al sistema nervioso central mediante neuronas cuyos somas se encuentran en los ganglios espinales de la raíz dorsal o en los ganglios sensoriales asociados a algunos nervios craneales. Estas aferencias sensoriales pueden desencadenar respuestas reflejas que llamaremos reflejos viscerales, que se integran en la médula espinal o en el tronco encefálico. Además, originan proyecciones ascendentes hacia el hipotálamo y hacia la corteza insular. Los principales núcleos de relevo de información sensorial visceral del tronco encefálico son el núcleo del tracto solitario y los núcleos parabraquiales. Como veremos en la siguiente parte de esta clase, las proyecciones al hipotálamo son esenciales para que éste coordine la homeostasis y no generan vivencias subjetivas, es decir, percepciones. Las proyecciones que llegan a la corteza de la ínsula raramente generan vivencias subjetivas y cuando éstas ocurren, carecen de las propiedades discriminativas de las sensaciones somáticas que estudiamos en clases previas y pueden referirse como un malestar difícil de localizar con precisión en alguna parte del cuerpo y pueden tener un gran impacto en el estado de ánimo. En la regulación del medio interno es clave también la información sensada directamente a nivel central, principalmente en el hipotálamo mismo. En el hipotálamo hay zonas libres de barrera hematoencefálica en las que las neuronas centrales se encuentran en directo contacto con el líquido extracelular que baña el resto de las tracélulas. En esas zonas se sensan la temperatura, la osmolaridad, la concentración de glucosa y la de una variedad de hormonas. Esta información se integra con la que proviene de receptores viscerales periféricos. Aunque las respuestas finales de los efectores inervados por el sistema nervioso autónomo son moduladas por fenómenos que ocurren a nivel de los ganglios autonómicos y el efector, muchas funciones fundamentales del sistema nervioso autónomo dependen de arcos reflejos que involucran estructuras centrales. Por ello, para terminar esta parte de la clase, vamos a examinar un reflejo visceral relativamente simple, la micción. La vejiga se comporta de manera complaciente hasta que contiene unos 300 mililitros de orina. Cuando contiene 400 mililitros, se produce una sensación de plenitud y de necesidad de evacuarla. La pared de la vejiga tiene mecanorreceptores sensibles al grado de distensión, que a nivel de la médula espinal sacra tiene efectos excitatorios sobre las neuronas preganglionares parasimpáticas que inician la vía eferente dirigida al músculo liso detrusor de la vejiga. Este arco reflejo parasimpático activa receptores muscarínicos que producen la contracción del detrusor, promoviendo la evacuación de la vejiga. En circunstancias normales, la inervación simpática de la vejiga,
originada en neuronas preganglionares a nivel de la médula espinal lumbar, con relevos en ganglios pre- y paravertebrales, contrabalancea la acción del sistema parasimpático. Actuando sobre receptores beta, la noradrenalina relaja al músculo detrusor, pero además mantiene contraído el músculo liso del esfínter interno, actuando sobre receptores alfa. En conjunto, estas acciones promueven la retención de orina. El balance entre los efectos del simpático y del parasimpático depende de un conjunto de neuronas protuberanciales que conforman el centro de la micción. Este centro tiene una influencia inhibitoria sobre las neuronas preganglionares parasimpáticas sacras, que favorece la retención de orina. La micción voluntaria se inicia con la relajación del esfínter externo, que se encuentra bajo el control de motoneuronas alfa de la médula sacra. Comandos que descienden de la corteza motora hasta interneuronas en la médula sacra inhiben a las motoneuronas alfa que mantienen un tono sobre el músculo esquelético que forma el esfínter. Paralelamente, disminuye el control descendente protuberancial, liberando al reflejo parasimpático que produce la contracción del detrusor y a su vez libera al esfínter interno del efecto simpático. Los mecanorreceptores que se encuentran en la vejiga tienen proyecciones ascendentes que llegan al centro protuberancial de la micción. Además, mecanorreceptores que se encuentran en la uretra detectan la distensión que provoca la llegada de orina, lo que produce la vivencia interna de inminencia de la evacuación. Las proyecciones centrales de estos mecanorreceptores incluyen una mínima representación en la corteza somatosensorial primaria, que quizás explique la conspicua sensación que percibimos durante la evacuación. La importancia de la regulación de la micción por mecanismos supraespinales queda de manifiesto cuando los segmentos lumbares y sacros que inervan a la vejiga quedan separados del resto del sistema nervioso central. Por ejemplo, en pacientes que sufrieron una sección traumática aguda completa de la médula espinal a nivel torácico. En la etapa llamada de shock espinal, los arcos reflejos viscerales sufren cambios parecidos a los que afectan a los reflejos somáticos. Básicamente, una pérdida de función por disminución del efecto facilitador que tienen las vías descendentes sobre los circuitos espinales. La pérdida de función del arco reflejo parasimpático que inerva al detrusor determinará que la vejiga se comporte de manera más complaciente, tolerando mayores volúmenes. Eventualmente, la presión dentro de la vejiga vencerá la resistencia del esfínter interno. Tampoco habrá sensibilidad de la uretra ante la inminencia de evacuación, ni posibilidad de contraer de manera voluntaria al esfínter externo, produciéndose entonces un vaciamiento parcial e involuntario de la vejiga. Por el contrario, en la etapa crónica, los centros espinales recobran su función e incluso se tornan hiperactivos, también de manera similar a lo que ocurre con los reflejos somáticos. Además, la pérdida de la influencia del centro protuberancial de la micción sobre los circuitos espinales mueve el balance entre simpático y parasimpático a favor de este último. El resultado es que se requiere un menor volumen vesical para desencadenar la contracción refleja del detrusor y se producen micciones involuntarias frecuentes. En resumen, los ganglios autonómicos pueden alcanzar gran complejidad y mantener ciertas funciones independientemente de la influencia central. Sin embargo, muchas funciones viscerales simples, como la micción, involucran fenómenos de integración que ocurren a nivel central e incluso interacciones entre el sistema nervioso autónomo y el somático. Funciones más complejas, como la regulación de la temperatura corporal
o el balance energético, involucran múltiples bucles de control y niveles de coordinación a nivel del tronco encefálico e hipotálamo, como veremos en la próxima parte de esta clase.